Ciudad del Vaticano, 21 de agosto de 2025. La plaza de San Pedro está llena. No por la misa del domingo, ni por la canonización de un santo. Esta vez, el mundo entero sostiene la respiración por una declaración que, según los más altos prelados, cambiará el curso de la historia de la Iglesia. A las 11 de la mañana hora local, el Papa León XIV, de 68 años, apareció en el balcón central, vestido de blanco, con una expresión que muchos describieron como desarmada y radiante. Sus primeras palabras dejaron a millones sin habla. Hermanos y hermanas, hoy no vengo a dar un discurso, vengo a dar testimonio. Hoy conocí a Cristo, de verdad. La frase, pronunciada con voz temblorosa y lágrimas visibles, fue transmitida en vivo por todas las cadenas globales. En cuestión de segundos, el hashtag #Papa Convertido se convirtió en tendencia mundial. Según fuentes cercanas al Vaticano, el pontífice habría tenido una experiencia espiritual íntima y radical la noche anterior, tras horas de oración solitaria en la Capilla Sistina. El portavoz oficial, Monseñor Giulio Barzano, adelantó que el Santo Padre explicará en breve lo que significa esto para su vida personal y para el ministerio petrino. Las reacciones no se hicieron esperar. El presidente de Estados Unidos, en una publicación en X, antes Twitter, escribió: "Respetamos la valentía del Papa al compartir su experiencia. El mundo necesita esperanza". En América Latina, la noticia corrió como pólvora. Líderes evangélicos aplaudieron la declaración, algunos la calificaron como un milagro histórico. En cambio, teólogos católicos se mostraron cautelosos. ¿Implica esto que el Papa no se consideraba cristiano antes? Medios como BBC, Le Monde y El País ya hablan del día cero del catolicismo contemporáneo. Expertos consultados comparan este suceso con la Reforma Protestante de 1517. Análisis inicial. El Vaticano enfrenta la mayor sacudida en siglos. No se trata de un escándalo moral ni de un documento doctrinal, sino de algo mucho más personal y profundo. El líder espiritual de unos 300 millones de católicos asegura haber tenido una conversión genuina después de ser papa. ¿Estamos ante una renovación espiritual masiva o ante una crisis sin precedentes en la autoridad eclesiástica? En las próximas horas, el mundo escuchará detalles que podrían redefinir la fe para millones. Contexto histórico y biográfico, 700 palabras. Antes de que el mundo lo conociera como su santidad León XIV, se llamaba Giovanni Battista Leone, nacido en Florencia, Italia, en 1957. Hijo único de una familia aristocrática venida a menos, Giovanni creció rodeado de arte renacentista, misa diaria y discusiones filosóficas. Su padre, Lorenzo Leone, fue diplomático en la ONU, y su madre, Isabella Ricci, una profesora universitaria especializada en literatura medieval. Desde joven, Giovanni demostró un intelecto brillante. Estudió filosofía en la Universidad de Bolonia y posteriormente se formó en teología dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana. Su tesis, El misterio de la gracia en la era secular, lo catapultó como una promesa dentro de la curia. A los 30 años, ya hablaba 6 idiomas: italiano, francés, español, inglés, alemán y latín clásico. Su carrera eclesiástica fue meteórica. En 1992, nombrado obispo auxiliar de Milán. En 1998, arzobispo titular de Perugia. 2005, creado cardenal por Benedicto XVI. 2013 a 2023, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el órgano que vela por la ortodoxia católica. En ese cargo, Giovanni se ganó fama de hombre firme, erudito y pragmático. No era un progresista radical, pero tampoco un ultraconservador. Creía en una iglesia dialogante, capaz de responder a los desafíos del siglo XXI sin traicionar su tradición. Entre sus logros destacan la apertura de nuevas misiones en Asia y la defensa de los derechos humanos en contextos de persecución religiosa. El camino al papado. Tras la renuncia de Francisco en 2024 por motivos de salud, el cónclave se reunió bajo un clima tenso. La Iglesia enfrentaba divisiones internas, disminución de vocaciones y escándalos recientes que habían golpeado su credibilidad. Se necesitaba un hombre fuerte, con autoridad moral y diplomática. En la quinta votación, Giovanni Leone fue elegido papa, adoptando el nombre de León XIV, en honor a León XIII, conocido como el Papa de los Obreros, y a León, el gran defensor de la ortodoxia cristiana. Su elección fue recibida con entusiasmo. Un intelectual, pero cercano al pueblo, decían los titulares. Desde el inicio, León XIV impulsó reformas administrativas y campañas globales contra la pobreza extrema. Sin embargo, en sus discursos siempre se percibía un tono más institucional que espiritual. Era un pontífice centrado en la estructura, en la diplomacia, en la doctrina, pero no en el testimonio personal.
Señales previas. En los últimos meses, algunos observadores notaron cambios en su comportamiento. Durante la Pascua de 2025, en una homilía transmitida en todo el mundo, hizo una afirmación que sorprendió. No basta con conocer la verdad, hay que ser alcanzado por ella. Estas palabras pasaron casi desapercibidas, pero algunos analistas las interpretaron como un indicio de lucha interior. Según filtraciones del entorno papal, León XIV pasaba cada vez más tiempo en oración solitaria, incluso de madrugada, algo inusual para alguien tan orientado a la gestión. Un colaborador cercano, bajo anonimato, comentó a The Guardian: el Santo Padre parecía estar buscando algo, o a alguien. Lo veíamos inquieto, leyendo las escrituras con un fervor extraño en alguien que las conoce de memoria. Nadie imaginó que esa búsqueda desembocaría en la declaración más inesperada de la historia moderna de la Iglesia. El suceso central: conversión. 200 palabras. Ciudad del Vaticano, medianoche del 20 de agosto de 2025. Mientras la ciudad eterna dormía, una luz permanecía encendida en la Capilla Sistina. No era la habitual iluminación turística, sino una lámpara discreta junto al altar, donde el hombre más poderoso del mundo religioso estaba solo y quebrado. Según informes confirmados por 3 fuentes de la Guardia Suiza, León XIV permaneció allí más de 6 horas, arrodillado ante el famoso fresco del juicio final de Miguel Ángel. A esa hora, el reloj marcaba las 23:48, y el Papa había pedido que nadie lo interrumpiera. «Necesito estar con Dios», habría dicho a su secretario personal, Monseñor Vittorio Dell'Acqua. Fragmento filtrado de su diario personal. «Hoy siento que todo lo que he construido, todo lo que represento, no basta. Conozco los textos, las fórmulas, las tradiciones. Pero ¿te conozco a ti? ¿De verdad? He hablado de ti toda mi vida, pero ¿he hablado contigo? Si tú eres real, si de verdad resucitaste, no quiero seguir siendo solo un funcionario de la fe. Necesito que me salves». Fuente: documento autenticado por periodistas de Il Corriere della Sera. Un grito en silencio. Fuentes internas relatan que el Papa no solo oró, sino que lloró abiertamente. A eso de las 2:15 de la mañana, un guardia escuchó una súplica en voz alta: «Señor Jesús, si eres quien dices ser, cambia mi corazón». Minutos después, León XIV permaneció tendido boca abajo, gesto que en el ceremonial romano solo se ve el Viernes Santo. Nadie sabe qué ocurrió exactamente en ese momento, pero al salir, al amanecer, su rostro estaba distinto. Un ayudante declaró bajo anonimato: «Era como si hubiera envejecido 10 años, y rejuvenecido al mismo tiempo». El testimonio del confesor. El jesuita argentino Padre Ernesto Salvatierra, confesor del Papa, concedió una entrevista exclusiva a BBC Mundo. «Me llamó a las 6 de la mañana. Su voz temblaba. Me dijo: Padre, creo que anoche conocí al Señor. Yo le pregunté: ¿cómo, santidad? Y él respondió: por primera vez sentí que no era el vicario de Cristo, sino un pecador necesitado de él. Lloramos juntos. Nunca lo había escuchado hablar así». ¿Qué experimentó exactamente? Los periodistas no tardaron en buscar paralelos con testimonios evangélicos de nuevo nacimiento. Teólogos como Hans Kubler, profesor en la Universidad de Tübingen, declararon: si tomamos sus palabras literalmente, se trata de una experiencia de conversión personal. Algo muy poco común, casi escandaloso, para alguien que ha ocupado toda su vida los más altos cargos eclesiales. ¿Fue una visión? ¿Una voz audible? El Vaticano no lo ha confirmado. Sin embargo, en un audio filtrado por un cardenal africano, se escucha al Papa decir: «Sentí que alguien me abrazaba en lo más profundo. Y entendí, la cruz no es una doctrina, es un rescate. Cristo murió por mí». La mañana después, a las 7, León XIV se dirigió a la Casa Santa Marta, donde vive desde su elección, y canceló todas las reuniones programadas. Pasó la mañana leyendo el Evangelio de Juan y escribiendo un documento que, según filtraciones, comenzaba con la frase: «He sido un hombre religioso, pero hoy soy un hombre redimido». Un miembro del equipo litúrgico cuenta que, al celebrar la misa privada del amanecer, el Papa interrumpió la homilía para confesar ante los presentes: «Hoy entiendo lo que significa gracia». ¿Cómo lo vivió el círculo interno? El shock fue inmediato entre sus colaboradores más cercanos. Un cardenal de la curia romana, que pidió reserva, lo describió así: «Entró en la sala con los ojos hinchados de llorar, pero sonriente. Dijo: hermanos, tengo que decirles algo, pero no como Papa, sino como Giovanni. En 40 años en el Vaticano, nunca escuché algo así». Algunos prelados se mostraron preocupados. ¿Se referirá a un cambio doctrinal, a renunciar?
Otros, intrigados, pensaron en un anuncio místico. Nadie imaginó que pronunciaría la frase que cambiaría la historia. Hoy conocí a Cristo. Lo que ocurrió entre el amanecer y el mediodía. Fuentes indican que, tras horas de oración, el Papa tomó una decisión inusual: convocar a la prensa internacional de urgencia para un mensaje en vivo desde el balcón central de la Basílica de San Pedro. Era algo sin precedentes: no había guerra, no había atentado, no había cónclave. Solo un hombre que quería hablar al mundo. A las 10:45, la plaza de San Pedro estaba llena. Los medios recibieron el comunicado oficial. Su Santidad ofrecerá un mensaje espiritual de carácter personal. Nadie sabía que estaban a punto de presenciar uno de los discursos más impactantes de la era moderna. El anuncio oficial, 1000 palabras. Cobertura especial 21 de agosto de 2025, 11 de la mañana, Plaza de San Pedro. CNN Breaking News. Estamos en directo desde el Vaticano, donde el Papa León XIV se dispone a hablar al mundo. Algo extraordinario está ocurriendo. Nunca antes en tiempos modernos se ha convocado a los medios globales sin un motivo claro, hasta hoy. Pantalla dividida, BBC, Televisa, Al Jazeera, EWTN. Más de 200 millones de personas conectadas en vivo por streaming. El Papa aparece en el balcón. Vestido de blanco, sin ornamentos ostentosos, solo la cruz pectoral y un rostro sereno, casi emocionado. El murmullo cesa. Las campanas resuenan. El mundo escucha. Transcripción completa del mensaje del Papa León XIV. Declaración oficial del Vaticano. Queridos hermanos y hermanas, y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que me escuchan en todo el mundo. Hoy no vengo a dar una homilía, ni a anunciar un decreto. Vengo a dar testimonio. Desde niño he conocido el Evangelio, lo he estudiado, lo he predicado. He dedicado mi vida a la Iglesia. Y, sin embargo, debo confesar algo con humildad y temblor: hasta anoche, no conocía verdaderamente a aquel de quien hablaba. En la soledad de la Capilla Sistina, le pregunté al Señor si era real. Y Él respondió, no con palabras, sino con su presencia. Por primera vez entendí que no basta con saber sobre Cristo, hay que nacer de nuevo por Él. Anoche, con lágrimas, le pedí que me perdonara, que me salvara. Y lo hizo. Hoy no soy solo el obispo de Roma. Hoy soy un pecador que ha sido alcanzado por la gracia. Sé que estas palabras pueden sorprender, escandalizar o incluso alegrar. Pero no puedo callar lo que vi y sentí: Cristo vive, y me encontró. No es religión lo que salva, es Jesús. Él murió y resucitó, también por mí. Por eso, les ruego, no miren a mí, miren a Él. Busquen a Cristo, porque los está buscando a ustedes. Gracias por escucharme. Oren por mí. Duración: 7 minutos. Silencio absoluto tras la última frase. El silencio y la explosión. Por unos segundos, la plaza quedó muda. Luego, un aplauso que empezó tímido se convirtió en un estruendo. Algunos lloraban. Otros grababan con sus celulares. Y en redes sociales, en tiempo real, el hashtag #Papa Convertido superaba 200 millones de menciones en 30 minutos. Sky News. No tenemos precedentes para esto. El Papa habla como un hombre que acaba de vivir una experiencia de conversión. El mundo está en shock. Conferencia de prensa improvisada. A las 12:30, en la Sala Estampa, el portavoz del Vaticano, Monseñor Giulio Barzano, enfrentó a más de 300 periodistas. Pregunta: Reuters, ¿significa esto que el Papa no era cristiano antes? Respuesta: Su Santidad siempre ha sido miembro de la Iglesia. Lo que compartió es una experiencia personal de fe más profunda. Pregunta: CNN, ¿cambiará esto la doctrina católica? Respuesta: El Papa no ha hablado de cambios doctrinales. Ha dado un testimonio personal. Primeras palabras del Papa a la prensa. Antes de retirarse, el Papa se acercó a los periodistas, algo inusual. Periodista: la República Santidad. ¿Cómo describiría lo que sintió? Papa León XIV. Como si hubiera vivido toda mi vida hablando del sol, y de pronto saliera y sintiera su calor en mi piel. Reacciones inmediatas. Presidente de Estados Unidos. Respeto su honestidad y valentía. El mundo necesita líderes sinceros. Pastor evangélico David Cordero, Texas. Aleluya. Dios sigue salvando a los poderosos. Arzobispo de París. Esto es profundamente conmovedor, y nos invita a reflexionar. Teólogo tradicionalista en Roma. Esto puede interpretarse mal. Hay que aclarar que la gracia actúa desde el bautismo. En menos de una hora, el New York Times titulaba:
El Papa afirma haber tenido una conversión personal. Hoy conocí a Cristo. Mientras que BBC abría con impacto global, el Papa dice haber nacido de nuevo. Medios internacionales, titulares históricos. The New York Times. El Papa habla de conversión personal, renacimiento espiritual o crisis eclesial. BBC World. Impacto global. León XIV asegura que conoció a Cristo anoche. El País, España. Un terremoto en el Vaticano. El Papa afirma haber tenido una experiencia de fe. CNN Breaking. El Papa León XIV. Anoche conocí a Cristo, la declaración que sacude al mundo. Reacciones en redes sociales. Hashtags globales trending en menos de 30 minutos. Almohadilla Papa convertido. Almohadilla León XV. Almohadilla Nuevo Nacimiento. Almohadilla Reforma 2025. Tweets simulados. @Anderson Cooper CNN. Nunca pensé decir esto. El Papa acaba de dar el testimonio más personal que escuché en mi vida. @Rick Warren. Gloria a Dios. Incluso los más grandes líderes necesitan nacer de nuevo. @Atheistforum. ¿Acaso esto significa que el Papa admite que antes no era cristiano? Pregunta seria. @Franciscan Voices. Hermanos, esto no es herejía. Es la gracia actuando. En TikTok, videos con el fragmento Hoy conocí a Cristo alcanzaron 100 millones de reproducciones en 3 horas. Usuarios editaban con música épica, subtítulos y hasta memes. E imagen del Papa con caption: cuando llevas 40 años en la iglesia y descubres que necesitas a Cristo. Encuestas globales. Ipsos/Reuters Flash Poll, 12 horas después. 78% de católicos practicantes, conmovedor y positivo. 14%, confuso. 8%, inaceptable. Pregunta abierta, ¿qué significa esto para la Iglesia? 61%, renovación. 27%, escándalo. 12%, no afectará nada. En América Latina, Brasil, 83% de católicos ven el hecho inspirador. En México, 70% lo aprueba, 15% lo cuestiona, 15% no opina. En Europa, Francia, 52% lo ve positivo, 30% indiferente, 18% en desacuerdo. Opinión de líderes religiosos. Pastor Franklin Graham, Increíble. El Papa ha experimentado el nuevo nacimiento del que Jesús habló en Juan 3. Patriarca ortodoxo de Moscú. Si habla de Cristo, no puedo criticarlo. Pero la Iglesia debe mantener su tradición. Imán Yusuf Al-Karim, El Cairo. Respetamos su sinceridad. Toda fe comienza con la búsqueda. Teólogos y canonistas opinan. Dr. Hans Kubler, Tübingen. Sus palabras son teológicamente explosivas. ¿Un papa admitiendo que no conocía a Cristo hasta ahora? Esto reabre el debate sobre sacramentos y conversión personal. Sor Magdalena Pérez, teóloga mexicana. No contradice la fe católica. Simplemente experimentó algo más íntimo. Pero hay que explicarlo bien para evitar confusión. Impacto diplomático y económico. El índice bursátil Vaticano Bank subió un 3% por la percepción de renovación moral. Sin embargo, empresas turísticas en Roma reportaron cancelaciones masivas de peregrinaciones programadas para otoño. Algunos temen divisiones internas. La ONU emitió un comunicado prudente. Celebramos todo gesto que promueva paz y esperanza. En China, los medios estatales minimizaron el hecho, calificándolo como crisis doctrinal en Occidente. Reacción en el seno del Vaticano. La curia está dividida. Un bloque conservador considera peligrosa la frase "no es religión lo que salva, es Jesús". Algunos cardenales hablan en privado de un posible cisma si el Papa insiste en predicar un mensaje demasiado evangélico. Un cardenal africano comentó a Le Monde: si esto lleva a la gente a Cristo, ¿quién puede oponerse? Pero hay quienes temen perder poder. En la calle, voces del pueblo. Roma, Plaza Navona. Me conmovió. Si el Papa necesita a Cristo, nosotros también. Mario, 52 años. No entiendo nada, ¿no era ya cristiano? Entonces, ¿qué somos nosotros? Julia, 34 años. Ciudad de México. Esto es un avivamiento, gloria a Dios. Daniel, pastor pentecostal. Es puro show. Ernesto, católico nominal. Análisis en medios. The Economist. Podría ser el inicio de una reforma espiritual. O el catalizador de una fractura histórica. Fox News.
¿Un papa protestante? Analizamos las implicaciones. Univisión. En América Latina, el anuncio despierta esperanza y polémica. La fractura interna en el Vaticano. Publicado el 28 de febrero de 2025. Mientras el mundo seguía debatiendo el evento del milenio, dentro de los muros del Vaticano el ambiente era una mezcla de euforia, incertidumbre y tensión contenida. Las dependencias administrativas, los pasillos que normalmente rebosaban de discreción y rutina, se convirtieron en escenarios de intensas discusiones. El cardenal Francesco Salviati, decano del Colegio Cardenalicio, fue visto esa mañana entrando al Palacio Apostólico con el rostro grave. A su lado, otros purpurados italianos conversaban en voz baja. Un asistente que pidió anonimato aseguró a nuestro equipo: están preocupados porque el Papa está desmantelando estructuras que han estado vigentes durante siglos. Algunos sienten que perderán poder. Nunca se había cuestionado tanto la autoridad de la curia en un tiempo tan corto. Medidas que desatan tormenta. En un gesto sin precedentes, León XIV anunció que las arcas del Vaticano serían sometidas a una auditoría externa, dirigida por una firma suiza independiente, y que parte de los fondos de inversiones se destinarían a misiones evangelísticas en regiones olvidadas. El portavoz interino, Matteo Ruffini, comunicó en rueda de prensa: el Santo Padre desea que cada recurso se use para llevar esperanza, no para engordar cuentas. Quiere transparencia total. La Iglesia pertenece a Cristo, no a los intereses económicos. Esto cayó como un rayo en el Instituto para las Obras de Religión, IOR, más conocido como Banco Vaticano. Fuentes internas revelaron que algunos directivos se plantean renunciar. El ala progresista vs el ala conservadora. Se configuraron dos bloques. En los reformistas, que ven en el Papa un profeta contemporáneo. En los tradicionalistas, que temen una protestantización de la Iglesia. El cardenal Enzo Marangoni, en declaraciones al Corriere della Sera, expresó: el Papa es libre de rezar y testificar su fe, pero debemos salvaguardar la integridad doctrinal. La Iglesia no puede someterse al relativismo de experiencias personales. Por su parte, el cardenal Luis Fonseca, de Brasil, declaró: esto no es relativismo, es volver al Evangelio. Si un papa se humilla para reconocer que necesita a Cristo, ¿qué nos impide hacerlo a nosotros? Encuentro explosivo. Fuentes confiables aseguran que en la Sala Bologna se produjo un encuentro privado entre León XIV y varios cardenales críticos. Uno de los presentes filtró fragmentos de la conversación. Santidad, dijo un cardenal veterano, la Iglesia no puede estar al vaivén de emociones ni de testimonios personales. No es emoción, hermano, respondió el Papa con serenidad. Es conversión. Y si Pedro mismo lloró amargamente y volvió a Cristo, ¿por qué no yo? Silencio total. Esa frase se convirtió en tendencia con el hashtag #Pedro lloró. Impacto global, mercados, política y religión. Analistas de Bloomberg reportaron que el índice de valores del Vaticano sufrió oscilaciones tras el anuncio de auditoría. Mientras tanto, gobiernos de países con alta población católica, como México, Filipinas y España, convocaron a sus nuncios para analizar el impacto social. En redes sociales, el debate se intensificó. @FightReborn. Nunca pensé escuchar a un papa decir: he nacido de nuevo. Reacciones internacionales. El mundo en alerta. Apenas una hora después de que concluyera la homilía en la Plaza de San Pedro, las agencias de noticias del mundo entero comenzaban a emitir titulares que parecían sacados de una novela distópica. Reuters: el Papa León XIV, hoy me rindo a Cristo. Impacto global en la Iglesia Católica. BBC: conversión histórica. El pontífice confiesa que nunca había experimentado la verdadera fe. The New York Times: la fe personal del Papa León XIV sacude la estructura de Roma. El Consejo Ecuménico Mundial, con sede en Ginebra, publicó un comunicado en el que calificaba el evento como un acto de transparencia espiritual sin precedentes y pedía prudencia a la hora de interpretarlo doctrinalmente. En contraste, la curia romana lucía dividida. Mientras algunos cardenales evitaban las cámaras, otros hablaban de una nueva reforma dentro de la propia Iglesia. El arzobispo de Canterbury, líder de la comunión anglicana, declaró en una entrevista televisada: lo que ha hecho el Papa León XIV no es simplemente personal, es teológico. Ha reconocido la necesidad de un nuevo nacimiento espiritual. ¿Qué implica esto para la autoridad papal? Aún no lo sabemos, pero el cristianismo global nunca volverá a ser igual. Mientras tanto, en las calles de Roma, la reacción popular era una mezcla de euforia y desconcierto. Algunos fieles lloraban de alegría, interpretando el gesto como una señal de autenticidad. Otros, sin embargo, sentían confusión.
¿Cómo podía convertirse el hombre que se consideraba el vicario de Cristo? Las redes sociales estallaron. En Twitter, ahora X, los hashtags #Papa convertido, #León XV y #Renacimiento espiritual dominaban las tendencias mundiales. Memes, videos editados, teorías conspirativas y mensajes de apoyo inundaban el ciberespacio. Un post viral decía: si el Papa necesita encontrarse con Cristo, ¿qué queda para nosotros? 8. La reacción del Vaticano. Crisis en el aula Pablo VI. Horas más tarde, en el aula Pablo VI, se convocó a una reunión extraordinaria del Colegio Cardenalicio. Las imágenes filtradas mostraban rostros tensos, murmullos constantes y la voz del cardenal secretario de Estado intentando imponer orden. Santidad, esto es grave. Sus palabras implican que usted no tenía fe antes. León XIV, con una serenidad que desarmaba, respondió: no, Eminencia. Tenía religión, tenía estructura, tenía deber. Pero hoy tengo vida. Las cámaras no estaban presentes, pero un audio filtrado por un periodista acreditado recorrió los noticieros esa misma noche. En él se escuchaba la frase que se convertiría en histórica: prefiero perder mi trono antes que perder la verdad. Este pronunciamiento abrió una tormenta interna. Según fuentes cercanas al Vaticano, se barajaba incluso la posibilidad de renuncia. Algunos cardenales, sobre todo del ala más conservadora, veían sus declaraciones como teológicamente peligrosas, ya que podían interpretarse como un reconocimiento de que el sacramento y la jerarquía no garantizan la experiencia personal de la fe. Un teólogo jesuita entrevistado por Le Monde fue tajante: si el Papa admite que no tenía fe hasta hoy, ¿qué significa entonces la infalibilidad pontificia? ¿Qué autoridad moral conserva? Mientras tanto, en los claustros más progresistas, la declaración era vista como una reforma espiritual auténtica, una invitación a que la Iglesia volviera a las raíces del Evangelio, más allá de las estructuras humanas. 9. La prensa económica. Impacto inesperado. El suceso no se limitó al ámbito religioso. Bloomberg y The Financial Times reportaron movimientos extraños en los mercados europeos. Las acciones de instituciones financieras asociadas al Vaticano sufrieron una ligera caída, mientras que editoriales cristianas y distribuidoras de Biblias registraron un incremento de hasta un 35% en sus ventas online. Un analista en Wall Street lo explicó en vivo: este no es un evento meramente religioso, es cultural, político y económico. Si esto deriva en un cambio doctrinal, podríamos ver reconfiguraciones en diplomacia, tratados, incluso en el turismo religioso. En paralelo, la plataforma de streaming más grande del mundo anunció que varias productoras ya habían comprado derechos para series y documentales sobre el acontecimiento. El título tentativo más comentado: El Papa que nació de nuevo. X encuestas globales, opinión pública dividida. El Instituto Pew Research lanzó una encuesta 24 horas después del suceso. Los resultados preliminares fueron sorprendentes. 62% de los católicos practicantes en América Latina consideraron el acto como positivo para la fe. 40% de los católicos en Europa se sintieron desorientados y en crisis doctrinal. 78% de los evangélicos en todo el mundo expresaron admiración por la sinceridad del Papa. Un dato curioso: el 12% de los encuestados declaró que, después de escuchar las palabras de León XIV, comenzaron a leer la Biblia por primera vez. La Gran Vigilia. Roma, 19 de abril de 2025. La Plaza de San Pedro nunca había visto algo similar. Millones de velas iluminaban la explanada mientras miles de fieles oraban en silencio, muchos llorando, otros cantando himnos antiguos. El cielo nocturno se teñía de un azul profundo, y el sonido de campanas intermitentes recordaba que algo histórico estaba por suceder. A las 20 horas, la cuenta oficial del Vaticano en X, antiguo Twitter, publicó un mensaje breve: León XIV se dirigirá al mundo en la vigilia pascual. #Vaticano, #Esperanza. El mundo contuvo la respiración. Los noticieros abrieron transmisiones especiales. CNN titulaba: ¿qué revelará León XIV? En la BBC, expectativa global por mensaje del Papa. En Latinoamérica, los hashtags #Papa convertido y #León XV eran tendencia absoluta. El padre Mateo, portavoz del Vaticano, apareció frente a las cámaras del Centro Televisivo Vaticano con el rostro iluminado por la emoción. Hermanos y hermanas, el Santo Padre pronunciará un mensaje sin precedentes. Les pedimos oración y apertura de corazón. El discurso que cambiaría la historia. Cuando el Papa salió al balcón, vestido con una túnica blanca sencilla, sin los ornamentos habituales, el silencio se volvió absoluto. Ni siquiera las palomas sobre la plaza se movían. León XIV respiró hondo, miró hacia la multitud y comenzó:
Hijos míos, esta noche no hablo como papa. Hablo como un hombre que ha encontrado la verdad que buscó toda su vida. No vengo a presentarles doctrina, sino a compartir lo que Cristo ha hecho en mí. Una exclamación ahogada recorrió la plaza. Algunos periodistas intercambiaron miradas incrédulas. El Papa prosiguió. Por años, hablé de Cristo, pero no lo conocía. Hoy puedo decirles, he nacido de nuevo. No por obras, no por méritos, no por tradiciones, sino por gracia y por la sangre del Cordero. La multitud estalló en gritos y aplausos. Algunos cayeron de rodillas llorando. En redes sociales, el mensaje explotó. En 10 minutos, Almohadilla nacido de nuevo fue tendencia mundial. El Vaticano se convierte en epicentro del avivamiento global, tituló CNN a los pocos segundos. Fragmentos del discurso. Hoy renuncio a cualquier gloria humana. Mi título no me salva, mi linaje no me salva. Solo Cristo salva. Si alguien me pregunta qué soy ahora, diré, un pecador redimido. No se trata de religión, se trata de relación. Reacciones inmediatas. Reuters informó, histórico, León XIV declara conversión personal al cristianismo bíblico. Expertos hablan de la mayor crisis, o despertar, en la historia de la Iglesia. New York Times, el Papa dice haber nacido de nuevo. ¿Qué significa para 1.000 millones de católicos? Fox News entrevistó al pastor David Jeremiah, quien afirmó, esto es obra del Espíritu Santo, no hay otra explicación. Los mercados financieros reaccionaron, el valor del Vaticano Bank cayó un 2% en las primeras horas, mientras empresas editoriales religiosas experimentaban volatilidad. Encuesta flash de Pew Research, realizada online, 50.000 respuestas en una hora. 62% de católicos practicantes dijo estar impactado y confundido. 28% manifestó alegría y esperanza. El 10% indicó que consideraría dejar la iglesia. La tormenta en la curia. Vaticano, 20 de abril de 2025. Al amanecer, los pasillos del Palacio Apostólico parecían un hervidero. Los cardenales, normalmente rígidos y ceremoniosos, caminaban apresurados, con teléfonos en mano y rostros tensos. La noticia del discurso de León XIV había roto los protocolos, un papa admitiendo públicamente que nunca había experimentado la fe genuina. Reunión de emergencia. A las 8 de la mañana, el cardenal decano convocó al colegio cardenalicio en la sala del consistorio. La tensión era palpable. Según un periodista presente bajo estricta confidencialidad. Algunos cardenales hablaban en voz baja sobre la posibilidad de renuncia. Otros estaban furiosos, argumentando que la autoridad del Papa quedaba comprometida. Uno de los asistentes filtró fragmentos de la conversación. Cardenal conservador, santidad, esto es un precedente peligroso. ¿Qué mensaje enviamos a la Iglesia si el Papa mismo necesita nacer de nuevo? El León XIV no es peligroso. Es verdad. Y si Pedro mismo lloró y buscó a Cristo, ¿por qué no yo? Cardenal reformista, esto podría revitalizar la fe de millones en todo el mundo. La frase si Pedro lloró, yo también se convirtió en tendencia en redes sociales, acompañada de imágenes del Papa con los brazos abiertos al cielo. El Vaticano dividido. Se consolidaron dos bloques. Uno tradicionalistas, preocupados por la interpretación teológica, temían que el mensaje del Papa fuera percibido como un cuestionamiento a los sacramentos y la autoridad jerárquica. Dos reformistas, inspirados por la transparencia y humildad del Papa, defendían que esta confesión podría marcar un renacimiento espiritual global. Según filtraciones, algunos cardenales llegaron a sugerir una mediación papal, mientras que otros discutían posibles ajustes litúrgicos para clarificar la posición oficial de la Iglesia. Impacto geopolítico. El efecto no se limitó a Roma. Estados Unidos. La Casa Blanca emitió un comunicado de cautela, alabando la sinceridad del Papa, pero señalando que cualquier cambio doctrinal podría afectar millones de fieles. China. Medios estatales minimizaron el evento, calificándolo de problema interno de la Iglesia Católica. ONU, en un comunicado neutral, se declaró que cualquier acto que promueva la paz y la esperanza es bienvenido. América Latina, gobiernos de México, Brasil y Argentina monitoreaban la situación, conscientes de que millones de ciudadanos seguían cada palabra del Papa. Reacciones en la prensa internacional. The Guardian, el Papa León XIV redefine la espiritualidad en tiempos modernos, nuevo avivamiento o crisis doctrinal. El Le Monde, Roma vive un terremoto moral, la máxima autoridad eclesiástica confiesa su conversión personal. Al Jazeera, desde el Vaticano, un mensaje que desafía las estructuras tradicionales de la Iglesia Católica. En redes sociales, los debates alcanzaron niveles virales.
Usuarios católicos compartían reflexiones y oraciones, mientras que los no creyentes cuestionaban la legitimidad del Papa como guía moral. El lado humano. Fuentes internas del Vaticano revelaron que León XIV pasó todo el día en oración y lectura del Evangelio, recibiendo a pocos colaboradores de confianza. Su agenda oficial quedó prácticamente vacía, dejando claro que la prioridad era la relación personal con Cristo, no la gestión administrativa. Un joven sacerdote comentó a Il Corriere della Sera: "Nunca había visto al Papa tan sereno y lleno de paz. Sus palabras nos estremecieron a todos. Siento que algo verdaderamente histórico está ocurriendo". Consecuencias inmediatas. 1. Auditorías y reformas internas. León XIV insistió en transparencia total, lo que desató debates en el IOR, Banco Vaticano, y entre las oficinas administrativas. 2. División doctrinal. Algunos cardenales plantearon la necesidad de aclaraciones oficiales sobre la doctrina de la gracia y la conversión. 3. Repercusiones mediáticas, documentales, entrevistas, análisis y memes comenzaron a circular globalmente, aumentando la presión pública sobre la curia. 4. Inspiración global. Líderes religiosos evangélicos y pentecostales celebraron la sinceridad del Papa, mientras que teólogos tradicionales llamaban a la prudencia. El mundo después de la conversión. Roma, 25 de abril de 2025. 5 días después del histórico anuncio de León XIV, el mundo parecía transformado. No por cambios inmediatos en leyes o doctrinas, sino por un efecto espiritual y cultural que pocas veces se había visto en la historia moderna. Y avivamiento global. En ciudades como Manila, Ciudad de México, Sao Paulo y Nueva York, parroquias y templos evangélicos reportaron un incremento sin precedentes en asistencia. En Manila, la Catedral de Quiapo informó que más de 50.000 personas asistieron a misas nocturnas en solo 2 días, muchas de ellas transmitidas por plataformas en línea. Testimonio de un joven de 23 años en Brasil. Vi el mensaje del Papa en vivo. Nunca había abierto la Biblia. Hoy estoy estudiando el Evangelio y asistiendo a la iglesia. Siento que mi vida cambió. En redes sociales, los hashtags #nacido de nuevo y #papa convertido continuaron en tendencia durante semanas. Videos de León XIV leyendo pasajes bíblicos y reflexionando sobre la gracia divina se viralizaron, acumulando cientos de millones de vistas. 2. Conflictos internos y reconciliaciones en la Iglesia. Dentro del Vaticano, la tensión inicial comenzó a transformarse en diálogo. Tras semanas de reuniones discretas, algunos cardenales conservadores aceptaron que la sinceridad del Papa podía fortalecer la fe de los creyentes, aunque insistieran en mantener la doctrina intacta. Fragmento de reunión filtrada. Cardenal tradicionalista: temí que este anuncio rompiera la unidad de la Iglesia. Cardenal reformista: pero ha acercado a millones a Cristo. Tal vez eso es más importante que la apariencia de unidad. El León XIV: la verdad nunca destruye, siempre libera. Se promovieron talleres y conferencias internas sobre la experiencia de conversión personal, buscando equilibrar la autoridad doctrinal con la autenticidad espiritual. 3. Mensaje final del Papa. El 1 de mayo de 2025, León XIV ofreció un mensaje solemne desde la Plaza de San Pedro, esta vez transmitido a todo el mundo por televisión, radio e internet. Hijos míos, lo que vivimos no es una moda ni un acto simbólico. Es la gracia que puede tocar a cualquiera, desde el más humilde hasta el más poderoso. No miren títulos, no busquen glorias humanas. Cristo vive y nos llama a todos. Mi tarea como Papa no ha cambiado: guiar, servir y testimoniar. Pero ahora, como hombre convertido, puedo hacerlo con corazón puro y abierto. Vayan, hablen, amen y vivan la verdad que yo he encontrado. El discurso duró 12 minutos, y al terminar, la multitud estalló en aplausos y cantos. Muchos sintieron que no solo se trataba de un Papa hablando, sino de un hombre cuya vida había cambiado y que invitaba a todo el mundo a seguir el mismo camino. 4. Repercusiones políticas y sociales. Europa y América Latina. Líderes políticos destacaron la importancia de la sinceridad y la humildad del Papa, promoviendo campañas de tolerancia y solidaridad en varias ciudades. Estados Unidos. El Congreso emitió un comunicado reconociendo que el acto del Papa era un ejemplo de liderazgo moral basado en principios universales, aunque aclarando que no implicaba ninguna influencia sobre políticas internas. Oriente Medio. Líderes musulmanes y judíos comentaron que la apertura espiritual del Papa podía fomentar diálogo interreligioso más sincero. Economía y cultura. Editoriales y librerías religiosas registraron un aumento de ventas del 40%. Plataformas de streaming y cadenas de documentales adquirieron derechos para producir series sobre la vida y conversión del Papa León XIV, con títulos como El Papa que nació de nuevo. Tras la luz del Vaticano. V escenarios futuros.
Los expertos coinciden en que este evento tendrá repercusiones a largo plazo. Espirituales, incremento global de la lectura bíblica y de la asistencia a iglesias. Institucionales, posible revisión de prácticas internas en la curia, promoviendo mayor transparencia. Culturales, surgimiento de debates, películas, libros y series inspiradas en la historia de León XIV. Algunos teólogos afirman que, si bien la estructura de la Iglesia no cambiará radicalmente, la autenticidad y humildad del Papa puede servir de ejemplo para un siglo entero. Reflexión final. La historia de León XIV no es solo un hecho religioso, es un fenómeno global que combina política, fe, cultura y medios. Lo extraordinario no fue solo su conversión personal, sino el efecto dominó que produjo en millones de personas y en instituciones alrededor del mundo. Un periodista de The Guardian resumió el impacto en una frase: "Nunca un papa nos había mostrado que la verdadera autoridad no reside en el poder, sino en la autenticidad del corazón". Así concluye la era de León XIV, un papa que se convirtió en símbolo de fe viva, recordándonos que incluso las posiciones más altas, nadie está exento de la necesidad de encontrarse con la verdad y la gracia.